Episodio número 96 de Casero Podcast. Episodio 96 de Casero Podcast. Estamos en vivo acá en twitch.tv/soynildo. Ahí nos pueden ver en vivo todos los viernes a partir de la hora 18. Conversamos un ratito. A las 19 empezamos a grabar este podcast. Exacto. También estamos en televisión los lunes a las 9 de la noche, a las 21 horas. En vivo Canal 3 HD de BCC, por ahí nos pueden ver, Después como siempre. YouTube nos buscan como Casero Podcast, plataformas de podcasting también. Todos esos links, todos esos lugares donde ustedes nos pueden escuchar o nos pueden ver, están centralizados en nuestra cuenta de Instagram. Casero.podcast. Ahí está todo. Inclusive hasta el sitio web de Casero Podcast. También. ¿No? Que es un Google Site, que lo tenemos ahí, que lo estamos como armando de a poco, agregándole cosas. Pero va queriendo y cada vez más. Pero hoy nos convoca, ¿fecha de hoy? Fecha de hoy es el día 26 de mayo. 26 de mayo. Día del libro en Uruguay. Exacto, por eso mismo pregunté. Por eso acá, para los que están viendo y para los que no, vamos a describir la situación, tenemos libros arriba de la mesa. Un montón de libros que hacen que confluya la literatura con la gastronomía. Que es a lo que nos dedicamos a hablar, básicamente. Más Nildo que yo, pero bueno. Eso, pero llevamos 96 episodios y creo que ninguno tocamos algún libro. Como para conversar un poco sobre... En algún momento mencionamos algún libro, pero nunca hemos hecho lo que vamos a hacer hoy. Sí. ¿No? Entonces nosotros, para honrar un poco el Día del Libro aquí en Uruguay, que se celebra como cada 26 de mayo desde 1940. Que no es el mismo día que el Día Internacional. No es el mismo día que el Día Internacional. El Día Internacional del Libro es el día 23 de abril. El 23. En Uruguay siempre es el 26 de mayo y es en conmemoración de la inauguración de la primera Biblioteca Nacional. Ahí está. Que se fundó en 1816. 1816. Desde 1940 se celebra el Día del Libro cada 26 de mayo. Por cierto, es divina por dentro de la biblioteca. Sí, fue la primera biblioteca pública del país. Divina. Y todo el mundo que ha ido se lleva una gran experiencia. Sí. Lo digo por si nunca la fueron a visitar. Vayan. Es un paseo interesante, ¿no? Quienes les gusta recorrer ciudades a veces o turistas que andan en la vuelta, más allá de las cafeterías y esos lugares que siempre recomendamos, las bibliotecas y los museos tienen su, y de repente ahí su detalle. Bueno, para el que le gusta libros físicos, pues se va a encontrar con ediciones que son como muy antiguas y muy curiosas y bueno... también hay mucha hemeroteca, ¿no? De archivos de diarios, de revistas y demás. Todo eso pueden para los aficionados, del archivo antiguo. Claro, investigar diferentes cosas, eso. Debe estar lleno de periodistas ahí adentro. ¿Sabes que acá en la biblioteca de la Casa de la Cultura también hay mucha hemeroteca? Ahí podés ir a consultar artículos, creo que desde 1950 en adelante. Es bastante. De lo que tiene que ver con medios de prensa del departamento. Mira. En principio, escritos, ¿no? Que es ahí donde están. Y hay un montón de fotos también del departamento y demás. Está bueno que guarden ese tipo de... Eso es en la biblioteca de aquí de Minas. Sí, asumo que guardarán la tapa del diario. O alguna noticia muy puntual. En realidad, a la biblioteca de acá le llegan los medios de prensa. Sí, claro. Se los envían todos los días. Y los guardan todos. Y los van guardando. Mira. Va quedando por ahí. Entonces... Es un buen registro. Quien quiera ver, no sé qué pasó el 26 de mayo de 1970. Va y busca un diario de esa fecha de acá de Minas. Para los que recopilan fotos antiguas, por ejemplo, de las ciudades y esas cosas. No, incluso, mira, no sé si de repente estás haciendo alguna investigación sobre algún tema o algo, podés ver noticias de esos días, ¿viste? Sí, obvio. Ni que hablar, tema judicial, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Cuando toman temas que son antiguos y no tienen registro de nada. Todos esos archivos están por ahí. Porque por alguna razón los diarios y medios de acá ninguno usa internet. O son bastante reacios. En realidad están como empezando a querer. Les cuesta un montón tener una web con todo. Es un poco la idiosincrasia también de la ciudad. Sí. Como que acá nos cuesta un poco abrirnos hacia las nuevas tecnologías. Tienes razón. Pero hoy nos trajo esta cantidad de libros que tenemos acá. Nildo tiene una cantidad impresionante de libros, todos ellos que cuentan partes de la gastronomía, experiencias gastronómicas y demás. No es el típico libro de recetas, a pesar de que alguno que otro tiene que ver con eso, pero en general son experiencias gastronómicas. Hay muchos que tienen de experiencia, fue difícil elegir qué libros tratar y qué no, porque aparte los tengo un poco separados también por temática, inclusive, dependiendo de cómo es cada libro. Conozco
de memoria prácticamente cada uno de los libros que tengo dentro. Eso quiere decir que no los tiene de adorno, que los leyó. Si yo necesito una receta, porque no, memoria fotográfica en parte más que nada, me puedo acordar de qué libro la tengo, por ejemplo. De toda la biblioteca que tengo ahí. Está bueno explorar eso, ¿no? Los libros de gastronomía. Porque, bueno, uno creería de repente eso, ¿no? Que es el típico libro de recetas que uno va y compra, y sin embargo te encontrás que hay muchos autores que se dedican precisamente a la gastronomía, en los que narran principalmente la experiencia que han tenido en el conocimiento de temas de gastronomía, en viajes que han hecho, en la documentación que han tenido. No es solo libros de recetas, porque si bien acá tengo libros de recetas, y se los vamos a mencionar ahora en un ratito, también tenemos libros de experiencias, como por ejemplo aquel que tenés allá al lado del rosado, El arte de comer se llama. Ese mismo. El arte de comer, si bien tiene recetas antiguas, como las recetas que van de abuela a abuela, ¿no? O de tía a tía, o tiene ese tipo, pero tienen esas recetas a través de una historia. Entonces te cuenta como historias que pasaron a través de una receta. Claro, tiene una narrativa, no es solamente ingredientes, preparación y demás. Te hago un ejemplo de uno de las menciones que tiene ese libro. Te cuenta cómo es uno de los mejores criadores de caracoles, por ejemplo, en Francia. Cómo es que hacía, cómo era la técnica que tenía, ¿no? Y te lo cuenta a través de la visión de la nieta, ¿no? Es la nieta contando esa historia de cómo el abuelo hacía para cultivar esos caracoles para comer. Y en un punto te dice, tenía como acuarios, ¿no? En el cual le ponía la comida a los caracoles arriba, una vez que estaban maduros los caracoles, que estaban como para, ¿no? Llevarlos a la cocción. Los ponía en la tapa de arriba, le ponía la comida y los caracoles quedaban pegados ahí arriba, sacaba el resto de la caja y los caracoles no podían salir de ahí. Entonces los caracoles quedaban pegados boca arriba. Boca arriba. Claro. Y cuando se despegaban, porque estaban cansados, o lo que sea del caracol, ahí los comía. Era como una técnica de ablande del caracol para que quedara con buen sabor que tenía ese señor. Y después te muestra la receta y varias recetas más de cómo trabajar con caracoles. Está bueno que tenga ese tipo de narrativa. Es increíble. Creo que entretiene más el libro y además te llama más a leerlo cuando tiene esos extras. Sí. Esas técnicas de repente que te las cuentan con esa especie de, como lo hacía fulano de tal, que lo hacía de esta forma. Acá en Uruguay hay algo parecido así que lo hacen las mujeres rurales, por ejemplo. ¿No? Esa receta de tía a tía, de generación en generación. Pues, por ejemplo, cuando vos... Y estos libros generalmente creo que son gratuitos, los de mujeres rurales. Los puedes pedir, creo que las intendencias lo tienen, o te acercás a quienes sean parte de este conjunto de personas que normalmente son personas de campaña, ¿no? Mujeres de campaña que están dentro de la actividad rural, que conforman, según los sectores, según donde vivan, esos grupos y generan un libro de recetas cada una, que después lo venden como para ayudarse entre ellas también. Claro. ¿No? Es como una cooperativa, tal vez. No sé si es bien una cooperativa, pero tiene como la esencia. Y acá en Uruguay tienen esos libros que sacan cada tanto y ves, y es divino de ver a veces, porque están las recetas, pero no es, por ejemplo, estofado de cordero y puré de boñatos. No se llama así. Se llama el estofado de Doña Esther. Ahí está, con nombre propio. Claro. Se llama el puchero de Raúl. Claro. ¿No? O los ñoquis de tía Paola. Así. Tienen como el nombre propio. Exacto. Entonces te da como eso que decís vos, ese agregado extra, ¿no? Ese valor agregado que tiene el libro. Que ese, ¿no? De M.K. Fisher, el arte de comer tiene bastante interesante, bastante el despliegue. Es un libro largo de leer. Se nota, ¿no? Es un libro que... Es un libro gruesito, estamos hablando de 500 páginas fácil, 300, 500 páginas alrededor. Hay otros tipos de libros como ese que cuentan la historia y hay uno en específico que yo no lo tengo porque sale caro, porque no me lo he comprado. Y hay un autor que se llama Harold Magee, que tiene varios libros diferentes, pero uno de ellos es acerca de ingredientes. Ahí entramos, sí. Y va al hueso del ingrediente. ¿Qué es el ingrediente? ¿De dónde salió? Y la historia atrás de ese ingrediente. Qué bueno. Puedes encontrar todos los tipos de ingredientes, todos los tipos de preparaciones. Es como una enciclopedia. Es como un diccionario más bien. No como una enciclopedia, porque viste que la enciclopedia va como en partes. Sí.
Harold McGee tiene varias ediciones de diferentes libros a nivel gastronómico en el que te explica el porqué de las cosas. Entonces, son libros que están bastante interesantes, que no son una lectura fácil, a veces, ¿no? Que no son una lectura como para leo receta y listo. No, son esos libros que te tomas un tiempo, como que alguien que lee ficción. Tenés que tomarte el tiempo de entenderlo, de captar bien, o sea, leer con atención. No es una cuestión que puedas leer a la ligera, digamos. A la ligera. Que muchos libros de cocina sí, los puedes agarrar y verlos a la ligera y tomarlos. Y tengo algunos de los ejemplos de eso, lo podemos dar ahora. Yo quería mencionar el antiguo libro casero de cocina. Ese libro. El recorte que venía con recortes, que venía con las recetas de repente de la TV, ¿no? Claro, una cosa así, ahí está. ¿No? Son los libros que un montón de recetas esos son los libros que tienen un carácter tremendo porque se generan en muchas casas a partir de justamente, no sé, una abuela, una madre, una persona que le interesa la gastronomía y que de repente de esa forma va aprendiendo y empieza a anotar cosas y empieza a probar recetas. Entonces esos libros de alguna forma caseros que a veces quedan en las casas. Por ejemplo, en mi casa hay un libro de esos que igual tiene 40 años. Sí, porque esos van quedando. Porque van quedando. Y en realidad está hecho a partir de un cuaderno, ¿no? Es que llegan a un punto que no entendés la letra. Porque pasaron de tal a tal y como nunca se transcribió eso, o se borra la tinta del papel, o se mancha, o dejas de percibir lo que dice porque no entendés lo que dice. Que a veces es una pérdida brutal. Sí, ¿no? Porque son recetas a veces o son preparaciones que si las hacías así, como decía ahí, salían. Si no, salían, y si no salían. Pero muchos libros. Y por eso tenemos toda esta lista, porque hay varias cosas para decir en base a cada uno. Estábamos hablando del arte de comer y el hecho de las historias. A través de esas historias, por ejemplo, yo tengo este libro acá que son 3 partes. Es un libro en 3 partes. Me han escuchado hablar mucho de Noma, saben que es el restaurante que adoro de por sí. Lo hablamos hace no tanto tiempo, cuando hablamos de las estrellas Michelin y la cocina. Sí, toda la controversia que tuvo. Y toda la controversia que está pasando. Que tuvo René Redzepi, en este caso. Y este es el primer libro de Noma. Y son 3. Es un primer libro de 3 partes. Son las recetas. Sí. Pero no son las recetas tal cual. Porque si yo les muestro... Estoy agarrando lo que es el libro más grande, es un libro que... Agárralo vos. Una linda edición. Agárralo vos, que una linda edición. Además es un libro que es incluso pesadito. Abrilo vas a ver. Y la encuadernación realmente se ve como muy premium, ¿no? No sé si se puede apreciar ahí en la cámara. Sí, se llega a ver un poquito. Si bien tiene la receta, no te dice cómo hacerla. Te dice los ingredientes, te dice lo que lleva, ¿no? Te dice qué es cada cosa. Plato. El plato en específico visto desde arriba. Que por estamos hablando de buenas fotos. Estamos hablando, sí, de un libro de un restaurante con 3 estrellas Michelin. Entonces, este fue el primer libro de la primera temporada de Noma, de las primeras recetas. ¿Por qué va en 3 partes? Porque no es solo que te muestra las recetas. Cada receta que está en este libro más grande, y después tiene 2 libros más pequeños, tiene códigos. Igual que este pequeño de los 3, el más chico. Sí. Que es una fototeca. Ese solamente tiene fotos. Este únicamente tiene fotos de todos los... ¿No hay texto? No, míralo. Solamente tiene fotos. ¿Sí? Solamente tiene fotos. Entonces, uno de los libros tiene las recetas. Tiene un poquito de texto arriba. Tiene un detalle de qué es cada... Claro, de qué es cada cosa para que uno pueda entender un poco mejor. Tiene el detalle y tiene números y códigos al lado. ¿Por qué? Porque el libro principal del diario de René Redzepi... O sea que estos 2 libros van juntos. Estos 3 libros. Se complementan. Se complementan, ¿no? El principal sería el libro del medio, digamos. Que tiene alguna imagen cada tanto de algo particular, que es un libro que está escrito a lo largo del año. Está separado por meses. Sí, además, incluso la tipografía del libro es como si fuera escrito a máquina de escribir. Es un diario. Vamos a mostrar para la cámara, no sé si se llegará a apreciar la letra, pero está escrito como a máquina de escribir. Es un libro precioso. Y fíjate, que parece un cuaderno realmente. Sí. Chequeate, vas a ver que cada tanto tenés anotaciones a los costados, ¿no? Que hay como detallecitos, ¿no? Acá, por ejemplo, S28.
Es eso. ¿No? Tiene como números y letras de referencia. Además viene con fechas. Exacto. Y además algunas que otras fotos tiene. Ese libro en particular, cuando vos estás leyendo y ves la referencia, tenés que ir a uno u otro libro dependiendo de la referencia que tenga. Porque vas a ver. O sea que no puedes tener uno de estos libros, tenés que tener los tres. Te dan en lo posible, ¿no? La experiencia completa te lo dan los tres. En lo posible tener los tres, claro, porque se complementan de una manera muy cercana a cada uno de ellos. Ahora se venden juntos, no es que se vendan por separado. Ahí tampoco. Está. No, pero yo qué sé, de repente, si los conseguís quizás en una edición que es usada, a lo mejor lo podés encontrar separado. Sí, esto es de la editorial Phaidon. Que Phaidon es de los libros más grandes, que es como de la editorial que eligen los mejores. Por la calidad que da, sobre todo en los libros. Pero esas referencias te llevan a una foto en particular o a un plato en particular. Porque tenés que verlo o porque tenés que apreciar lo que dice según lo que vas leyendo. Y lo que lees en el diario de René Redzepi es literalmente un diario. Es el día a día desde la creación. Sí, yo observaba ahí que viene con fecha, incluso de cuando fue escrito. Fecha, meses todo. Y demás. O sea que entonces, realmente es eso, un diario. Este libro, más allá de un libro de cocina, te cuenta la perspectiva entera que tuvo René al momento de... René hizo equipo, porque no es solo él la cabeza del restaurante, sino que hay más personas involucradas y todas se mencionan en el libro. Te cuenta toda la experiencia por la que pasaron, toda la convivencia que tuvieron que tener para poder crear las recetas para poder abrir Noma. Entonces, este libro es una guía. Para muchos cocineros, por ejemplo, puede ser una guía increíble. Porque te da una perspectiva de que no es la cocina como tal, ¿no? Si bien está todo el trajín, ¿no? que lleva a ser cocinero, todo el fuego, toda la cuestión que siempre se dice. Este libro te presenta la mirada del chef. El proceso creativo, lo que viene a ser. Entonces ahí empezás a como a entender la cocina desde otro punto y empezás a plantearte cosas de otra manera. Les digo que es un libro que yo bastante recomiendo porque me gustó mucho. Se nota. Sí. Me gustó mucho, entonces es como que lo tengo ahí por cada tanto no sé si es necesario preguntarle cuál es el favorito de todos estos. No, claramente, acaba de quedar demostrado. Pero esos son libros basados en experiencia, ¿no? En relatos que te cuentan o ese valor agregado que vos lo tenés, que vos lo que decías. Después tenemos los típicos manuales. Sí, de manuales está lleno. Y hoy mencionábamos, por ejemplo, un diccionario de Harun Magui, que mencioné hoy, ¿no? Y dijimos enciclopedia. Yo no tengo acá porque la Bulipedia son enciclopedias basadas en la gastronomía. Ferran Adrià, montones de chefs han colaborado en esa enciclopedia y son 13, 14 tomos que se van actualizando. Llenaríamos toda la mesa de libros sin problemas. Se van actualizando, pero tienen lo último de lo último. O sea, tienen todo lo que necesitas saber. Es bien como si fuera, bueno, lo que decías ante vos, ¿no? O un diccionario, ¿no? Que los diccionarios cada cierto tiempo se van actualizando, claro, y hay nuevas ediciones. Con la Wikipedia pasa lo mismo, también un restaurante que se llama así, ¿no? De ahí viene toda esta fascinación por armar esta biblioteca que queda, de verdad, es brutal el conocimiento que pueden adquirir a través de ella. Porque esas cosas no están en internet, por ejemplo. O sea, si tienen una web, si tienen todo, ¿no? Pero no está el conocimiento, tal vez en PDF. Bueno, en PDF lo puedes encontrar si lo compras. Sí, ¿no? Libros electrónicos. Los libros electrónicos, obvio. Pero tener la Wikipedia son palabras mayores ahí. Manuales, ¿no? Típico de acá de Uruguay. Creo que no hay casa que no lo tenga. Estamos hablando del libro del Crandon. Sí, el libro del Crandon en algún momento fue, o sea, como que tenía muy buena reputación. Entonces, en tu casa era como obligatorio tenerlo. Todo el mundo lo tiene o tiene cualquiera de las ediciones. En algún momento, yo me acuerdo en mi infancia, o todo el mundo lo tenía o el que no lo tenía lo quería tener y probablemente se lo procurara en poquito tiempo. A ver, quieras o no, el Crandon es un instituto que tiene bastante nombre ya acá en Uruguay. Claro, tiene hace muchos años. Tiene ya un nombre que ha generado con el tiempo por la formación. Sí, es el que le hace la competencia al Gato Dumas, ¿no? Son como las dos instituciones
más potentes acá a nivel gastronómico. Estamos hablando de Crandon o Gato Dumas. Creo que Crandon, ¿no? No me acuerdo. Me parece que Crandon. Lo puede ser. Entonces, el manual de cocina, por ejemplo, que tiene el Crandon, tenés todo lo que tenés que saber de cocina básica. ¿Este también se actualiza o...? Este es nuevo, este es el último. O sea que cada cierto tiempo cada cierto tiempo lo están actualizando porque agregan cosas nuevas o porque agregan más técnicas o porque agregan diferentes cuestiones. Pero todas las casas, por lo menos de Uruguay o la mayoría, lo tienen o lo quieren tener, ¿no? Porque tiene recetas que están buenas, que son sencillas, que no necesitas demasiada cosa para aprenderlas y hay mucha técnica en ese libro, ¿no? Podés aprender bastante técnica leyendo el manual del Crandon, lo cual lo hace un libro bastante completo. No es un libro que te va a dar un nivel gastronómico increíble, no. Recetas básicas, ¿no? Puedes encontrar una pasta frola, puedes encontrar, bueno, justo ahora acá, y es cómo porcionar carne, cómo hacer embutidos. Igual está muy bien, o sea, es muy práctico. Es un libro muy técnico, ¿no? Cosas sin gluten, cosas sin azúcar. Sencillo, bien explicado, recetas claras, una fotografía que te muestra puntualmente lo que tenés que hacer. Eso es lo que tiene que tener un manual. Es que tiene que ser lo más claro y simple posible en cuanto a cómo se expliquen las cosas para que se entienda y no haya dudas de ningún tipo. Que se llama Escuela de Cocina, es un libro de pastelería. Son varios. Son varios libros que se llaman Escuela de Cocina. Sí. Este justo es el de pastelería, pero hay de todo, ¿no? Tenés como varias. Y este es igual. Yo veo acá chocolate y demás, sí. Es igual el manual del Crandon. ¿Y por qué está bueno este? Porque es más sencillo todavía. Porque vos al ver una receta, déjame abrirte. Es muy gráfico ese libro, tiene mucha foto. Ahí está, tiene mucha foto. Es la receta, para que se vea ahí, pero con cada detalle de medida y paso a paso que tenés que hacer o usar. Está como muy detallado. Realmente es muy visual. Libros de manual. Si no entendés la letra, entendés el paso a paso. Porque a veces pasa mucho con las recetas, ¿no? De que te presentan una receta y al momento de hacerla es como que no entendés el paso a paso. En estos libros que son de manual, ahí está el paso a paso completo. No tenés cómo perderte. Entonces son opciones. De hecho, mucho mejor tener un libro de manual, por ejemplo, que ver una receta de la televisión. Sí. Porque en la receta de la televisión, como el tiempo en la televisión siempre es muy corto, o sea, siempre es muy ajustado, entonces el paso a paso de repente no lo podés ver. Claro. Y es esa que decíamos en algún momento acá. Vamos a preparar acá, vamos a batir esto y de repente saca y ya tiene el plato hecho. O el típico cocinero panadero, que es un programa en que el pan necesita 2 horas a veces de leudado, dependiendo del clima o dependiendo del pan. Y te sacan una masa que vos la mirás y decís, no, esta no la hiciste vos. Esta te das cuenta que no la hiciste vos, que tiene mucho rato. Pero más allá de los manuales, por ejemplo, para seguir con el hilo al que vamos. Después vienen esto, y traemos lo de las recetas que venimos diciendo. Y ahí entran este tipo de libros, ¿no? Que son, hoy en día creo que son 2 de los influencers, llámese youtubers también, creo que más conocidos dentro del mundo gastronómico. Por lo menos de habla inglesa, que son Joshua Weissman y Alex. Alex, el francés, el French guy. Son libros de influencers que van a encontrar recetas, ¿no? El de Joshua está muy bien hecho, ¿no? El de Alex podría estar mejor por la calidad que él da en sus videos. Podría estar mejor, pero si bien está muy bien. Son libros que van a encontrar con recetas. Son libros que muchos están sacando. Estos dos son 2 eminencias, tal vez. Pero son libros en el que van a encontrar recetas. A ver, son recetas, Alex, el francés, recetas basadas en Francia. Joshua, de Austin, Texas. Recetas con una base de Estados Unidos. Claro, y más concretamente de la región de Texas, que es muy ganadera, claro, que utiliza mucho la carne y demás. Tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Son libros que está bueno tenerlos porque hacen parte del fandom o llámese de ser un poco fanático o que te guste tenerlos porque querés apoyar a los creadores. También pasa eso. Igual me parece bien que si hay algún creador de contenido que se dedica a la cocina, saque un libro justamente porque a lo mejor podés despertar algo. Sí, sin duda. Obviamente hay gente que te lo va a comprar porque es la moda. Como todo. Pero de repente hay alguien que descubre que le encanta la cocina.
Sí, terminás. Entonces, tener un libro de esos me parece una decisión muy acertada. Y lo que tiene es eso, vos tenés que saber de dónde viene la persona a veces, ¿no? En caso de este tipo de libros, que son influencers. Porque vas a encontrar ingredientes en los que no se aplican a tu país. Sí. Y recetas en las que no se aplican a tu país. Entonces tenés que darte idea en algún punto de cómo reemplazarla o tener como esa viveza, se puede decir viveza, o habilidad de darte cuenta por qué sustituirlo. Ejemplo, hay recetas que tiene Yoyo acá que usan jarabe de maple. Si bien se consigue el jarabe de maple acá en Uruguay, no es de los ingredientes que estamos acostumbrados a cocinar. Es como un poco exótico para Es bastante nosotros. exótico. Recetas con ruibarbo, por ejemplo, que lo mencioné hace poco el ruibarbo. El ruibarbo es una verdura que es totalmente tóxica, a excepción del tallo, y el tallo es comestible y se usa para dulces. Entonces, ese tipo de cosas, un cocinero que no tiene experiencia no lo sabe. Uh-huh. Y una persona de entre casa, un vecino amigo de todos los días, sí, la tía Mabel, tampoco tiene por qué saberlo. No está mal que no lo sepan. O sea, pero son ingredientes a veces que podés encontrar en estos libros que vos decís, tengo un libro lleno de recetas, pero hay un montón de cosas que no las puedo usar. Claro, que no lo puedo hacer. Y te termina como decepcionando por eso mismo. Sí, te frustras un poquito. Claro. Eso, mira, entonces, compré algo que no me sirve, ¿viste? Ahí voy un poco con el criterio al momento de comprar. ¿No? Está bueno tener libros, pero, a ver, buscar un poquito de qué se trata, saber quién están atrás de los libros, como para entender un poco por dónde va el concepto de comprar un libro de cocina. Porque no es lo mismo, no es lectura de fantasía, no es una historia, no. Acá vas a algo concreto, algo que tal vez quieras hacer o probar a hacer. Y si vos querés un autor que no tiene un libro que no tiene desperdicio. Ninguno de los libros que tiene desperdicio. Es este que está acá. Yotam Ottolenghi. Este es un señor basado en cocina mediterránea que es brutal. ¿Qué libro también ese, no? Brutal. O sea, ¿qué edición quiero decir? Sí, justo este es Exuberancia. Cocina vegetariana. Abrilo, vas a ver. Tengo otro acá que se llama Jerusalén. Tiene libros dulces, tiene... Sí, justamente aquí se menciona autor de Jerusalén, aquí en la... Sí, o sea, del libro que tenés ahí atrás. Es brutal la fotografía. La fotografía es impresionante. El nivel la fotografía del uso, es una cosa espectacular. El nivel de uso de las especias, por ejemplo, que tiene Ottolenghi en todas las recetas, te vuela en la cabeza. ¿No? Más cuando estás con ese hambre de aprender cosas diferentes o aprender diferentes... Te muestra, esto sí es un libro de recetas. Sí. Y me gusta este libro porque la receta que dice ahí la ves en la foto, que no muchas veces pasa. Hay libros de cocina en los que la representación fotográfica de la receta no tiene nada que ver a veces o no se parece en nada a lo que estás leyendo. Uh-huh. Y eso es algo a tener en cuenta también. Doy un ejemplo de libros uruguayos, por ejemplo, que tienen ese estilo. Y es una chef que todo el mundo la conoce acá en Uruguay, pero que su primer libro pudo haber llevado un poco más de cariño a nivel fotográfico. El libro está divino, las recetas están impecables. Estoy hablando de Lucía Soria. Todo el mundo la conoce porque estuvo en MasterChef, por sus restaurantes. Fue jurado, ¿no? Fue jurado en MasterChef. Tiene una cocina bastante interesante, por supuesto. Es impecable ella. Pero su primer libro pasó eso. O por lo menos fue la percepción que yo tuve. Me gustaban las recetas que tenía, pero la fotografía es como que le faltaba. Se quedaba un poco atrás con respecto a lo que era el contenido general del libro. Como que no lo daba todo la fotografía. Tal vez fue la visión del fotógrafo, tal vez, no sé. Pero me pasó eso con ese libro en particular y me acuerdo por eso. Porque cuando lo vi dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, y además, ¿sabes qué? En muchos casos hay mucha gente que busca justamente eso, ¿no? Si bien vos capaz que la tenés clara y a vos te dicen que es una cosa... Y con describírtelo en palabras ya te das cuenta, pero a lo mejor hay alguien que está aprendiendo, que tiene la curiosidad y que si no lo ve en una imagen no sabe exactamente lo que es. Obvio. No, igual no digo que sea un libro malo el de ella. No, pero tampoco estoy... simplemente estoy presentando una percepción de que puede tener una persona que de repente tiene la curiosidad de aprender, pero que en un libro un poco se queda atrás con el tema de lo gráfico, de lo que tiene que ver con la fotografía, la imagen y demás.
y no le llega a lograr interesar a esa persona porque no tiene una cantidad de imágenes y demás. La fotografía en los libros de cocina es algo clave. Sobre todo si es un libro de recetas. Es algo sumamente clave. Si vos no lográs hacer un food styling, un estilismo culinario, lo que se llama, bastante interesante y atractivo de ver, vas a tener menos ventas seguro de ese libro. Más allá de que puede ser un libro de Gordon Ramsay, llámese, porque digo ese nombre porque lo conoce todo el mundo. Lo conoce todo el mundo. Y si él saca un libro, o Jamie Oliver. Sí, ¿no? Y si sacan un libro, todo el mundo lo va a comprar. Lo van a comprar, porque son ellos. Y además son gente ultra popular, ¿no? Que han tenido sus reality shows y demás. O sea que son gente muy conocida. Claro. Entonces, si ves un libro en el que la fotografía... Iba a mencionar a Guy Fieri, pero no sé si hay tantos que lo conozcan a Guy Fieri. Es un personaje, Guy Fieri, que está bastante interesante también. Pero si la fotografía no te acompaña lo que tenés, puede repercutir mucho en tu libro. Y estamos hablando de que un contrato no es que contratan a un cocinero o a un chef para un libro solo. Estamos hablando de que generalmente y esto lo sé porque trabajé junto con Hugo Soca en el segundo libro de él. Yo te iba a decir que vos estuviste colaborando en la producción de un libro. Sí, acá, Hugo Soca Cocina. Ahí está. Es más, tengo una foto ahí. Está el pibe ahí. Ahí está. Estoy adentro del libro. Estuve dentro de la producción de este libro. Y el trabajo con las editoriales, cuando contratan a un cocinero para hacer un libro, lo contratan por 4. O sea, si vos lográs un contrato con una editorial, el editorial a veces te pide que hagas 4 libros. Entonces, 1 por año, generalmente. Entonces, tenés que tener como cierta habilidad y cierta producción atrás que te ayude a lograr 4 libros consecutivos para poder lanzarlos. Sin dudas. Ahí en el chat que tenemos acá en vivo, están preguntando qué libro recomiendas para alguien que le gusta la cocina y recién empieza. Tiene que ser algo medio terrenal, nos describen ahí. O sea que suponemos que tiene que ser algo simple, ¿no? Como para introducirse en la materia de la gastronomía. Como introducción, lo que veníamos diciendo recién. Manuales. Un poco los manuales y libros conceptuales. ¿A qué voy con un conceptual? Ese que está ahí, por ejemplo. Cocinar con hierbas. Es un libro bastante simple, pero es muy práctico. En el caso justo particular de Karen Leis, la editorial es Debate. Es un libro que está en blanco y negro, que tiene su color pero apenas, y te muestra el detalle y recetas y cómo preparar cada hierba. Llámese estragón, llámese romero, llámese laurel, ¿no? Porque te da la percepción de cuál es la mejor manera de usar un ingrediente. Y eso lo puedes encontrar también en el libro de Harold McGee. Es un libro que no es tan barato de vuelta, ¿no? Pero esos libros de concepto están buenos. Más allá de libros de recetas, están buenos como para aprender a usar el ingrediente en la mejor expresión. Pero, por ejemplo, te hago un ejemplo de ese libro. La albahaca. ¿No? La albahaca no se usa como cualquier hierba. Vos lees ese libro y te das cuenta de que la albahaca, si esto no lo sabías, ahora lo vas a saber. De que la albahaca es una hierba volátil. Es una hierba que a los pocos minutos de cocción pierde su sabor. Entonces, la mejor manera de usarla es al final de las cocciones. Ejemplo, salsa de pizza. Los últimos 3-4 minutos de cocción, ahí agregar la albahaca. Por ejemplo, si fueras a agregar la albahaca a la salsa. Y vas a ver que te va a perfumar toda la albahaca y no vas a perder el aroma. Entonces, esos detalles, claro, esos detalles los encontrás con este tipo de libros. Libros de concepto, ¿no? Libros que vos tienen un extra de conocimiento que tal vez no lo sabías, ¿no? Un pique extra, sí, ese tipo de libros. A ese tipo de libros también, por ejemplo, puedo agregarte este que está al lado, ¿no? Que es un libro de food trucks. Food trucks, sí. Y este libro yo lo conseguí no porque me gustaran los food trucks o porque me gusten lo que tienen, sino porque yo estaba buscando algo en el momento de comprar este libro. Y necesitaba aderezos. ¿Qué es lo mejor para conseguir un aderezo? Cocina callejera. Claro. La cocina callejera es rápida, es eficaz, es muy cargada, pero tiene muchísimo sabor. Pasa eso con el food truck, o el carrito de comida. Este libro yo lo compré pensando en los aderezos y salsas que podía tener adentro.
Y no me falló. Y no te falló. ¿No? O sea, sí te sirvió. Realmente fue una compra que te resultó útil. Sí, súper útil. ¿Por qué? Porque tenés combinaciones de ingredientes, que es algo que tiene mucho los food truck, tiene mucha mezcla cultural. ¿No? Y cuando hablo de mezcla cultural te puedo hablar de algo Nikkei. ¿Qué es lo Nikkei? La fusión de lo latinoamericano con lo asiático. ¿Tá? Perú. Hay muchos libros en Perú sobre cocina Nikkei. Nació ahí. Y están muy buenos. Entonces, por ejemplo, hay food trucks que tienen cocina de asiática con americana o con lo que sea. Tenés tragos en ese libro. Tenés muchas mezclas de condimentos que tienen mucha variedad etnológica. Entonces puedes encontrar estofados etíopes con panes thai, por ejemplo. Encontrás esa mezcla de sabores que tal vez no se te ocurran. ¿Qué se me ocurre, por ejemplo, ahora a la carrera que hay ahí? Mostaza de calabaza. Hay mucha inventiva también, ¿no? En la cocina callejera hay mucha inventiva. Muy creativos. Entonces te da como una percepción de qué combina con qué, ¿no? Y de también probarlo vos, ¿no? Aprender a hacer esa... No, y si te interesa la cocina callejera, también te podés introducir en este mundo, ¿no? Sin duda. La cocina callejera es brutal, es brutal. Está poco valorada para lo que da. Porque a veces conseguís cosas que son realmente increíbles a través de la comida callejera. Por eso es que las Michelin le están dando estrellas ahora. Claro, algo que antes no sucedía y que era impensado incluso. Sí. Y le están dando a puestos callejeros. De comida callejera, sobre todo en países asiáticos más que nada, donde está saliendo. Pero por eso es que yo a veces no compro un libro por quién lo hace o por cuál o tal cosa. Porque si los ves a todos, a no ser el de Ottolenghi, por ejemplo, o los de Noma, que, claro, no hay uno que se parezca a otro, ¿no? Los compras más que nada por el contenido. Sí. Y o por lo que estoy buscando ahí está, por intereses en el tuyos. momento. Entonces, si vos querés ir a una comida casera, por ejemplo, sí te voy a recomendar los libros de Hugo Soca. Porque son una cocina tradicional uruguaya. Por lo menos los primeros 2 libros. Sí, él se ha caracterizado mucho tiempo por eso, ¿no? Claro. De hecho, tiene un programa que se llama De la Tierra del Plato. Exacto. O sea que el nombre es tan descriptivo como puede ser el contenido, ¿no? Claro. Es realmente eso. Si vas a buscar algo específico, ya sean sabores intensos, te vas a ir a algo que tenga que ver con la comida callejera. O a lo que tenga... Si vas a ir a buscar picantes, te vas a ir a buscar un libro basado en comida china, por ejemplo. Si querés especiados, te vas a ir para el lado de India o Marruecos. Entonces, depende de tu interés, depende de lo que vos necesites en ese momento, es lo que vas a conseguir. Y en cuanto a la pastelería, lo mismo. O sea, dependiendo de lo que vos quieras, es lo que vas a obtener. Aquellos que están allá, por ejemplo, que no hemos mencionado ninguno. Sí, es cierto. Son libros de restaurantes. Que eso no es algo habitual, por lo menos acá todavía, en Uruguay. Pero sí en otros países hay mucho libro de restaurante. Un restaurante que saca un libro en particular porque lo que hacen está muy bien. Y menciono Yelina, es un restaurante en California, porque desde el momento que vi ese libro me encantó la estética que tiene. Hay fotos que tiene ese libro. El fotógrafo que hizo ese libro es brutal. Son fotos que están muy bien, pero hay fotos de las personas que trabajan en ese restaurante. Y cuando tiene el marcapáginas. Sí, cada tanto tengo los marcadores ahí porque hay alguna cosita que me interesa y quiero chequear. Es un restaurante son espectaculares. Muy natural, ¿no? Muy, muy natural, que trabaja la verdura en su esencia, o la carne, o lo que sea en su esencia. Y cuando mirás, sobre todo en las primeras partes que muestran un poco las personas acá del restaurante, sí, acá. Vos podés percibir la esencia de cada persona en esa foto. Por eso fue que cuando abrí las primeras hojas de ese libro, dije, esto me lo tengo que llevar. O sea, te atrapó. Sí. Vos mirás cada una de las personas que están en ese libro y te das cuenta de cómo la personalidad, ¿no? ¿no? ¿Cómo es la personalidad? Es muy difícil de capturar eso. Más allá de que después las recetas que tiene ese libro están espectaculares. Son brutales. Pero me llamó muchísimo la atención el aspecto de las personas que no lo había visto en los libros.
hasta ahora. Normalmente sí, normalmente no. Es muy raro que aparezcan. No se llega a mostrar. No, porque son libros de los restaurantes. Entonces, ¿quién está atrás de los restaurantes? Un montón de personas. Un montón de personas. Que los muestren a todos los cocineros. Cocineros, barman, maître, sommelier. El que trabaje. Le genera un valor increíble a este libro. No sé si está en Uruguay este libro, pero... Este no lo compraste acá en Uruguay, no, claramente. Ese no lo conseguí. No lo conseguiste acá. No lo busqué acá. Lo conseguí cuando... igual que hay varios de estos que tengo acá, me los he traído por internet. Porque acá no están o porque no los han conseguido. Bueno, pero también es válido. De repente, si tenés algún interés, obvio. Conseguirlo por internet. Sí, ni que hablar. Y el que está abajo de Yelina, por ejemplo, ese es un restaurante vietnamita, ¿no? Que está bueno por el trabajo del marisco, del pescado, de la especia, ¿no? El vietnamita tiene algo de esa cocina china, ¿no? Esa cocina asiática que tiene como una mezcla de aromas y especias picantes. Buena fotografía también acá, ¿eh? Sí, la fotografía es divina. The Slanted Door se llama ese. Y está muy bien explicado. Tiene recetas de todo un poco, pero recetas de una temporada de un restaurante. Por eso es que son libros de restaurante. Uh-huh. Es una temporada... Sí, algo que acá de repente no es tan normal, pero en el mundo es algo que se está viendo cada vez más. Un menú particular, ¿no? Ese año, que sacan varios menús, te hacen un libro de ese año del restaurante. Y te muestran todos los platos que estaban en ese restaurante. Lo cual está de más porque ves qué es lo que hacen. Uh-huh. Ves qué combinaciones salen de un restaurante. Ves la estética, ves el diseño que tiene el restaurante en sí y cómo se trabaja ahí adentro. Sí, ves un poco la experiencia gastronómica de ese restaurante, ¿no? Sí. Las fotos me parecen espectaculares. No, las fotos que hay acá me parecen que son... Están muy bien hechos. No, es brutal, es brutal. Por eso es que yo consigo estos tipos de libros así, más allá de alguno que realmente me llame la atención o me interese porque el libro es en sí. No todos me atrapan de la misma manera. Uh-huh. No es que un libro me vaya a llamar o lo vaya a comprar por tal o cual cosa. Por ejemplo, el de Joshua o el de Alex, sí, los compré porque son ellos. Porque me interesaba el contenido que estaban dando en su momento, porque me llamaba mucho la atención. Más por el autor que por el contenido en sí del libro que pudiera traer. Además, vos ya sabías más o menos con lo que te ibas a encontrar. Yo ya sabía con lo que me iba a encontrar, más allá de eso. Las recetas que están adentro están lindas. La fotografía que tiene Joshua en su libro es espectacular. Y después el resto de los libros. Por eso les digo, no hay como un punto de dónde agarrarse para comprar libros. Depende mucho de lo que quieras conseguir en ese momento. Llámese técnica, llámese historia, llámese relato, llámese receta, o llámese a alguien en particular que me gusta como cocina. Por eso están estos que estábamos mencionando, o René, o Tolenghi. Uruguay no hace mucho que empezó a lanzar libros, ¿tá? O sea, sí, con el tema de manuales de cocina del Crandon. Ese es un clásico y existe hace muchísimos años. Pero hace poco los cocineros uruguayos, o por lo menos la nueva generación de cocineros uruguayos, está empezando a meterse en el mundo de los libros. Lo que pasa es que también ahora la gastronomía es un poco más notoria. Sí. Que antes. Tuvo Tiene que ver con el boom que hemos tenido acá mismo en Uruguay, donde nos hemos animado un poquito más a conocer un poco más algunas cosas de la gastronomía del mundo, ¿no? Ya no es solamente asado acá. Claro. Es más, te digo, viste que el auge del café acá en Uruguay es muy reciente. Sí, es verdad. Varios cafeteros, tostadores y baristas, se unieron para crear un libro acá en Uruguay que se llama Hay Café. Uh-huh. Y es un compendio de recetas y técnicas basadas en café creado por uruguayos. Personas que están laburando acá. No sé si todos son uruguayos, pero por lo menos están laburando acá en Uruguay. Tienen sus cafeterías o tienen sus tostadurías o lo que fuere. Tengo un par de ejemplos más acá, por ejemplo, de la nueva escuela. Voy a sacar dos. Y uno es conservas. Esto es lo que yo te decía, ¿no? Conservas viene del grupo de Garage Gourmet. Garage Gourmet están haciendo un montón de ferias gastronómicas en Montevideo y les está yendo muy bien. Hicieron lo mismo que hoy te mencionaba. Que la editorial te llama por varios libros. Sí. Pasó acá. Tienen conservas, tienen huertas, tienen
Ollas y fermentación. Son 4 libros que lanzaron consecutivos que están todos muy bien hechos. Y digo eso porque cuando vos abrís estos libros también son parte manual. Más allá de las recetas, tienen tablas de detalle. Tienen fotografía que está muy bien. Tienen explicado todo el paso a paso de diferentes situaciones o preparaciones o lo que sea, que son libros que están lindos de tener. Y estamos hablando de gurises que no tienen... ¿Qué hará? 6, 7 años que están con sus emprendimientos. O sea, muy reciente. Digamos que son recién llegados. Lo mismo pasa con Santé, por ejemplo. Santé es una de las mejores pastelerías a mi criterio de Montevideo. Hay muchas. Santé es una de las que hace cosas... ¿Cómo te puedo explicar esto? Que se te van de tu imaginación, puede ser. Hacen réplicas de golosinas a veces, pero de una forma totalmente natural. ¿No? Llevan ingredientes poco habituales a la pastelería y crean cosas increíbles. Estamos hablando que Irene Dal Ponte es la cabeza de todo esto. Irene Dal Ponte es argentina. Está viviendo acá en Uruguay hace un montón, tiene la pastelería y es brutal lo que hace. Entonces, son libros que están naciendo acá en Uruguay, como el del café, como estos que te vengo mencionando ahora, que tienen su auge. Y hace poco salió uno que lo quiero conseguir, que es de la historia de la gastronomía. Es de la historia de la gastronomía uruguaya. La historia de la gastronomía uruguaya. Es el paso a paso, está creado por un historiador de acá de Uruguay. Ese y... Hay uno de hongos, hace poco, se llama Hongos, literalmente se llama Hongos, que también los hongos están como en su auge también a nivel mundial y Uruguay un poco se agarró de eso en cuanto a los hongos. Hay muchas recorridas, he visto en Montevideo un montón de salidas, hacen un evento de recolección y cocinan a través de lo que colectaron, ¿no? Estamos hablando de otoño-invierno porque es la temporada de hongos, sobre todo. Entonces te enseñan cómo a ver qué hongos son venenosos y cuáles no. Eso es muy importante. Eso es importante. Y después cocinas con ellos. Y aprendes en el proceso de qué es este hongo, qué es lo otro. Son movidas bastante interesantes que están sucediendo. Que a ver, todo sucede en Montevideo. Es una realidad. Sí, es verdad, es verdad. No conocemos mucha gente del interior que de repente tenga la posibilidad de escribir algún libro de gastronomía. No quiere decir que no los haya, pero digamos que son los menos y la gran mayoría tienen que centrarse en alguna editorial, por ejemplo, que esté ubicada en Montevideo. Sí, no, pero más allá de centrarse, digo, estos eventos, que cada vez son más, es difícil sacarlos fuera de Montevideo. También, por ejemplo. Montevideo tiene ferias de comida callejera, por ejemplo. También es natural, ¿no? Quiero decir, allá hay más población y por lo tanto también hay más intereses. Obvio que lo entiendo. Pero está bueno mostrar hacia el resto lo que hay. Que hoy en día Montevideo, y digo Montevideo porque el resto del Uruguay es como que se queda ahí. Montevideo es donde todo se concentra. El nivel gastronómico que hay no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Porque es brutal lo que se puede encontrar en la capital. Es brutal. Desde restaurantes escondidos hasta experiencias. Hace poco tuvimos a un chef uruguayo que está laburando en España hace mucho tiempo y tiene un par de restaurantes con estrella Michelin. Impresionante. Y estuvo dando un par de escenas en un café que se llama Café Misterio en Montevideo, que es brutal lo que se hace ahí. O sea, Café Misterio creo que está dentro de los 50 mejores de Latinoamérica, igual que Café de Morondanga, creo que es. De Morondanga es un bar. Tenemos el mejor grupo de cocteleros que puede haber en casi que toda Latinoamérica. Estoy hablando de Bakers. Hay lugares muy, 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 muy despegados del resto que no se sabe. Porque muchas veces no llega la información a todo el mundo. Si bien están las webs de los diarios y todo eso, más allá de las suscripciones y lo que sea, este tipo de noticias tienen que mostrarse a todo el mundo. Porque es algo de donde vos te podés agarrar para decir,
pero no somos solo Chivito, no somos solo el Chajá, no somos solo Es que la gran mayoría de la gente piensa eso, ¿no? Que la gastronomía de acá de Uruguay es muy cerrada en algunos pocos platos que todo el mundo conoce, que todo el mundo hace y nada más. Entonces es como que tenemos un montón, se nota que hay un montón, pero no se ve. O sea, si no estás dentro del rubro, si no tenés idea más o menos de los profesionales que andan en la vuelta haciendo cosas, es muy difícil. Es un nicho muy chico y no sale de ahí. Sí. Entonces, al menos no por ahora. Está bueno mencionarlo, está bueno mostrarlo. Hace poco abrí una cafetería que es sin fines de lucro, que todo lo que produzca esa cafetería va para diferentes refugios de animales. Una causa noble. Sí. Y es la primera en Uruguay. Que está en Ciudad Vieja. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero abrió hace muy poco, tiene un par de meses. Y le está yendo como ninguna, ¿no? Porque tiene todo el trasfondo de ayuda humanitaria, digamos. Que está buenísimo lo que hacen. Pero esto en cuanto a libros de cocina, ustedes díganos ¿qué libros les gustan? ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles no tienen? Coméntanos en Instagram, péganos un gritito por ahí. ¿O qué libros les gustaría tener ¿Cuáles también? les gustaría? ¿Cuáles? Si quieren algún otro recomendado, avísenme, pregúntenme, ¿no? @soynildo en Instagram, por las dudas. Y episodio 96. Episodio 96. Libros. Más allá de los libros de gastronomía, creo que un mensaje importante a decir es lean. Ah, sí. Lean. Si es de gastronomía, si les interesa esto, bien, pero en general traten de leer porque es una experiencia que es diferente a todo. Sí. Y que se la están perdiendo si no lo hacen. Y no lo digo como honrar al libro por la situación romántica del libro, sino porque realmente creo que es una experiencia que merece ser vivida y que actualmente... Y esto lo decía Leonardo de León, escritor minguano. Sí, conozco. El otro día en la radio que le hicimos una entrevista, lo decía, el mundo está hecho para no leer. Es verdad. Sin embargo, está bueno poder tomarse ese tiempo y esa disciplina de leer. Lo que sea, pero tratar de leer un ratito, unos 15, 20 minutos, media hora. ¿En físico o digital? En físico o digital, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, acá me traje, esto es un lector de libros electrónicos. Un Kindle. Y esto es en digital. Cada formato, cada soporte tiene sus ventajas y desventajas. Claro. Pero yo creo que lo importante es tomarse un ratito y leer. Tener como una lectura de lo que sea. Qué bien, qué bien. Como mensaje final, ¿no? En este día del libro. No, me encantó. Me parece que es lo apropiado, ¿no? Me encantó. Y acuérdense de los libros todos los días, ¿no? En el día del libro. Vos tenés un montón de recomendaciones de libros. Sí. ¿A vos te gusta leer? Yo sí. ¿Cómo es tu Instagram para que te pregunten? @MatíasMSK1, por ahí me pueden preguntar. Yo no suelo leer gastronomía realmente. Pero libros en general. Ahora, si quieren, no sé, en la literatura clásica latinoamericana, hablamos de realismo mágico de Gabriel García Márquez. Claro. En 100 años de soledad hay mucha gastronomía. Atención. Y se utiliza la comida como referencia y unión de los personajes. Es más, Gabriel García Márquez era muy fanático de la gastronomía costeña de Colombia. De ahí pueden aprender también. Atención que es ustedes no se esperaban encontrar cocina en 100 años de soledad. Sí, se lo van a encontrar. Sí, se lo van a encontrar. Sí. Y además, no solamente hay recetas y hay ingredientes propios de la zona, sino que además hay algunas recetas que se inventan y está bueno como experiencia. Pero bueno, se los dejo por ahí, como una recomendación así rapidita, que no lo tenía planificado, pero ahí fue. Excelente, me encantó. Episodio número 96. Yo soy Nildo. Yo soy Matías. Y nos estamos viendo la semana que viene. Que pasen bien.